Estimados estudiantes, el día de hoy hablaremos respecto a los antecedentes constitucionales. Antecedentes que hacen mención tanto a las revoluciones que nosotros ya por historia conocemos, en cuanto a la Revolución Inglesa, la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa propiamente dicha. La Revolución Inglesa de los años 1688, la Revolución Norteamericana de los años 1776 y la Revolución Francesa de los años 1789. En cuanto a la Revolución Inglesa, pues este constituyó un mecanismo que consagraba el triunfo del Parlamento sobre el rey, ¿no? Donde se aspiraba a poner límites al gobierno. Se trataba de la limitación de los poderes del rey y de la garantía de algunos derechos para ciudadanos. Lo que estamos viendo aquí en esta Revolución Inglesa es básicamente la garantía de respecto a las formas como es que se le iba limitando básicamente los poderes al rey para que en su momento obtener una garantía, un reconocimiento de algunos derechos en beneficio, en pro, obviamente, de los ciudadanos. En esta Revolución Inglesa también se desarrolla la supremacía del Parlamento, ¿no? Por ello no se proyecta ninguna constitución que limite sus poderes. El Parlamento de por sí pues era soberano y no estaba controlado por la Constitución. A diferencia de la Revolución Norteamericana de 1776, esta produjo varias constituciones estaduales o locales. La Constitución norteamericana es una constitución democrática que tiene por finalidad instituir un gobierno limitado y con contrapesos, es decir, existe un límite en cuanto a la separación de los poderes propiamente, ¿no? Tanto para hablar de un sistema donde existe una garantía propia del respeto estadual a través de la consagración de las constituciones, y además de que ésta mantiene un régimen pues netamente democrático, donde además ya se prescribe y se desarrolla la limitación básicamente del gobierno, y con estas formas de controles entre lo que vendría a ser el Parlamento, el Ejecutivo, el Gobierno y las limitaciones propias que pueden existir en cada uno de ellos. En la Revolución Norteamericana se produjo lo que nosotros ya conocemos, la famosa Declaración de Derechos, el Bill of Rights, ¿no? Donde se prescribe una garantía propia de los derechos a favor de los ciudadanos, y donde obviamente encontramos las formas en las que se garantiza básicamente los derechos que hoy conocemos como de primera generación, ¿no? Segunda generación, tercera generaciones, y que son garantía propia de las constituciones en el mundo para proteger los derechos fundamentales. Produjo la Declaración de la Independencia, redactada por Thomas Jefferson, considerada como evidentes en ciertos puntos que para ellos eran verdades, ¿no? Donde precisa básicamente que todos los hombres han sido creados iguales. Ya tenemos aquí un principio, un derecho, un valor respecto a la igualdad, considerada en la condición obviamente de la persona humana por ser propia de la dignidad de esta persona, ¿no? Además nos dice que han sido provistos por su creador de ciertos derechos intangibles, es decir, reconocen aquí cierto tipo de derechos naturales, inherentes a la condición del ser humano, ¿no? Ciertos derechos provistos por un creador que no se pueden modificar, no se pueden rechazar, que deben ser reconocidos y garantizados por los gobernantes a favor de los ciudadanos, que entre ellos se cuentan la vida, la libertad y la aspiración a la felicidad, en ese entonces reconocida, ¿no? en estos contextos de la Revolución Norteamericana, que bien podríamos decir el bien común, el bienestar general del ciudadano. Luego, en la Revolución Francesa de 1789, estamos hablando, ¿no? Donde en esta se consagran ya principios básicamente determinados, ¿no? A la libertad, la igualdad y la fraternidad. Su principal aporte de esta revolución, también conocedores de este tipo de actividad propia de la ciudadanía francesa, pues trajo consigo la declaración, el reconocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano.
¿Qué contiene esta declaración? Es una vertiente netamente moral. Existen los derechos naturales inalienables, ¿no?, que no pueden ser alterados, que deben ser reconocidos a favor de los ciudadanos por el hecho de ser tales, por la dignidad, por el hecho de ser personas, por el hecho de ser humanos. Mantienen un punto netamente político por las condiciones necesarias que se prescriben para el ejercicio de estos derechos naturales e individuales, ¿no? Condicionan también a la aparición de un nuevo modelo de Estado. Este es el Estado de Derecho, en el cual seguramente se va a realizar un tipo de desarrollo específico dentro de lo que corresponde al contexto de, el Estado del Derecho y del otorgamiento de una constitución, ¿verdad? Entonces, hablando del Estado de Derecho, ya pues el reconocimiento de nuestros derechos en base a la dignidad de la persona, derechos que están ya prescritos en un contexto constitucional dentro de un orden establecido a partir del Estado, ¿no?, con sus regímenes precisos, y el hecho de que exista la garantía propia por parte del Estado, básicamente, frente a las condiciones de no vulnerabilidad de los derechos de las personas. La revolución de los derechos humanos constituirá pues un fenómeno puramente europeo que sirve en base a la inspiración de todas las demás declaraciones. Tiene un carácter universal, ¿no?, breve, claro y sobre todo sencillo en su aprendizaje y en su lenguaje. Nos dice además ciertos puntos que hemos tratado de rescatar, ¿no?, donde los hombres han nacido y continúan siendo libres, iguales en cuanto a sus derechos, por lo tanto las distinciones civiles solo podrán fundarse en la utilidad pública. La ley solo debe prohibir las acciones perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no debe ser estorbado, ¿no? Nadie debe verse obligado a aquello que la ley no ordena, que hoy por hoy sabemos que es un mandato, un principio constitucional también reconocido en nuestra Constitución, y donde toda comunidad en la que no esté estipulada la separación de poderes y la seguridad de derechos necesita de una Constitución. Resaltado esto en mayúscula, un poco como para poder hablar básicamente y entender esta figura importante, no solamente al hablar de los derechos fundamentales del Estado de Derecho, sino de esta separación de derechos, donde estén ambos reconocidos y dichas figuras dentro de un contexto netamente constitucional. Los antecedentes para el caso del Perú, pues la primera constitución del Perú fue otorgada en el año 1823, promulgada por Bernardo Tagle, mostrando un total de 12 constituciones, a partir del siglo XIX, donde se dieron 8 constituciones, básicamente la de 1823, 1826, 1828, 1834, 39, 56, 1860 y la de 1867. Y en el siglo XX ya se dieron 4 constituciones, que están la de 1920, 1933, 1979 y la actual constitución nuestra de 1993. Estimados estudiantes, con esto hemos concluido la sesión del día de hoy. No olviden que frente a cualquier consulta me escriben al correo que figura aquí en esta diapositiva, o si me escriben también directamente en el aula virtual. Muchas gracias.